Bienvenidos, estamos en Viva Mejor con la conversación continúa y hoy, como todos los lunes, hemos hablado en radio de un tema relacionado a las cuestiones sociológicas, a lo que pasa en la política, en la sociedad, en la cultura. Es necesario que sepamos estas cosas porque nos afectan en muchos casos negativamente a la familia, a la iglesia, al matrimonio, y hoy hemos tenido un tema y lo continúo aquí al que hemos llamado cristofobia, la cristofobia. Sé que en algunos lugares le llaman la cristianofobia. Bueno, es más o menos lo mismo. En otras palabras, es la idea de la fobia al cristianismo, la fobia a Cristo. Ahora, como todas las cosas, suelen popularizarse, como muchas palabras suelen popularizarse y no tienen sentido. Una fobia es un asunto muy serio, es algo que tiene que ver con temor, a veces hasta con ataques de pánico. Una fobia es algo que necesita ser tratado profesionalmente. Y usted ha escuchado claustrofobia, xenofobia, aerofobia, hay muchas, la lista es larguísima. Bueno, ahora han agregado cosas como homofóbico y dicen cuando una persona alguien dice no estoy de acuerdo con el estilo de vida homosexual porque en mis convicciones bíblicas especialmente, y algunos hasta no bíblicos o no estudiantes de la Biblia dicen, bueno, yo no soy cristiano, no voy a una iglesia, pero no estoy de acuerdo, dicen, con la relación entre dos hombres o dos mujeres a nivel sexual. Entonces ahí comienza el gran ataque. Actualmente, usted es un homofóbico. Pues no puede ser un homofóbico porque la persona no ha dicho le tengo terror, me da un ataque de pánico ver una pareja del mismo sexo juntos. No me da terror, dice la gente, simplemente no estoy de acuerdo, no creo que es algo que Dios aprueba. Como cristianos sabemos que no es algo que Dios aprueba, aun cuando hoy en día hasta lamentablemente haya iglesias que digan lo contrario. Claramente la Biblia dice que no es aprobado por Dios. Ahora, nuestro tema hoy no fue en radio la homofobia, pero es uno de los términos que se ha hecho más populares, ¿verdad que sí? Y hoy en día un montón de palabras terminan con la expresión fobia. No se sabe de qué está hablando realmente porque nadie dice que es muy poco el número de personas que a ver a una pareja homosexual o lesbiana, que es lo mismo, pero en el caso femenino, les da un ataque de pánico, les da terror, no pueden dormir. No, simplemente les pueden disgustar o expresan yo no estoy de acuerdo. Ahora también se está conociendo el término cristofobia o cristofóbico o cristianofóbico. ¿A qué se refiere? Simple. Utilizan otra vez el término fobia, lo pegan a la palabra Cristo para decir tienen fobia a Cristo, o tienen fobia a los cristianos, o a todo lo que representa el cristianismo. Y de eso hemos hablado hoy, de ese miedo a Cristo. No estamos hablando del temor de Dios, ¿verdad? Que es sano y que es necesario, que es indispensable, la Biblia lo dice. Estamos hablando de ese miedo humano que está fabricado, no es realmente comprobable que alguien tenga un temor fóbico a nivel clínico a los cristianos. Eso es un invento, es una cuestión que anda por allí, que no tiene nada que ver con el significado literal de lo que es una fobia. Entonces, no debería sorprendernos el hecho de que hay vamos a igual usar el término fobia a Cristo, fobia a los cristianos, porque es una expresión de odio a Cristo. Y el Señor anunció que eso iba a ocurrir. Él dijo que hacia los últimos tiempos estas cosas iban a ocurrir. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, si a ustedes los persiguen, recuerden que a mí me persiguieron? Si a ustedes los desprecian, recuerden que a mí me despreciaron. Si a ustedes los odian, recuerden que primero me despreciaron a mí. Cuando uno lee las cartas de San Juan, las cartas del Evangelio de Juan, la carta de amor de Juan, en el capítulo 15 aparece esta expresión, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué el mundo odiaba y odia a Jesús? Porque no ama a Jesús, no ama a Cristo. Entonces
Al no amar al Señor Jesucristo, no pretende usted como cristiano, ni yo pretendo como cristiano que me amen. Aquí en los Estados Unidos hemos pasado una época de bonanza por muchos años, donde a los cristianos y en particular a los pastores se nos tenía en un concepto muy respetuoso, en una categoría que aunque la gente no cristiana y aún de otras religiones no estuviese de acuerdo con nuestra fe en Cristo y con la Biblia, se nos respetaba. Hoy en día no, se burlan de nosotros, no todos, pero un número de la población, especialmente en los medios de comunicación, a veces en el mundo político, en el entretenimiento, hay una burla hacia el cristianismo y por ende de manera muy especial hacia lo que representamos públicamente el cristianismo como pastores o líderes, o aquí en radio o en televisión, o escribimos y representamos la iglesia, representamos a Cristo, como todo cristiano representa a Cristo, pero yo no creo que a nadie en su sano juicio mental, es decir, sano mentalmente, le pueda producir una fobia el ver a un cristiano. Yo nunca he tenido una persona jamás que me ha visto y le ha dado un ataque de pánico porque sabe que soy cristiano o porque sabe que soy pastor. Al contrario, tal vez se han acercado y me han dicho estoy a favor o estoy en contra de lo que usted enseña, o mire, yo no me hable de Cristo, pero nunca he visto que he tenido que llamar al 911 aquí, ¿verdad? A la emergencia, por favor, vengan acá, una persona me vio y le dio un ataque de pánico, como si yo fuese un monstruo, ¿verdad? Ahí aterrorizándolo. No existe tal cosa como la cristofobia en ese aspecto técnico de la palabra. No creo que el cristianismo jamás inspiró miedo en la gente, al contrario, inspiró paz. Cuando uno habla de lo que la Biblia habla, y es lo que debemos hacer, hay un infierno, hay una condenación eterna, pero siempre hablamos de eso con la expresión de Dios nos ama y quiere salvarnos de eso, y por eso envió al Señor Jesucristo para pagar en nuestro lugar, muriendo en la cruz en nuestro lugar, y resucitó, se levantó de los muertos al tercer día, y todo aquel que confía y cree en Él no se pierde, tiene vida eterna. Dígame dónde eso produce miedo, y mucho menos fobia. Ahora, si lo único que predicásemos fuese el infierno y todos están condenados y no hay posibilidad para ni siquiera una persona y Dios ya no les ama más, y bueno, entiendo que eso produjera inclusive una fobia, pero nunca el Evangelio es así. Jamás quienes predicasen una cosa así están completamente fuera de tono y de la voluntad de Dios. Dios quiere que prediquemos el juicio final, porque si no, el predicar de la salvación no tiene sentido. ¿Para qué vamos a hablar de un Salvador si no nos va a salvar de nada? Hablamos de un Salvador, Cristo el Señor, para salvarnos de la condenación eterna. Entonces tenemos que presentar el peligro al mismo tiempo que presentamos la solución. Yo hasta ahora nunca he visto a nadie, ni en mi caso, ni con otro hermano pastor o con un cristiano, simplemente nadie que he sabido y he andado bastante por aquí, por el mundo. Nunca nadie me ha dicho, le dio un ataque de pánico, le dio un ataque de fobia. No, esto es un truco, es una trampa, es una manera de hacer un juicio a alguien, no es una manera de alejar a los cristianos, hacerlos callar, hacernos callar. Entonces es muy raro que una persona le produzca, aún su odio contra los cristianos, le produzca técnicamente, clínicamente hablando, una cuestión fóbica. En California había unas cruces ahí que estaban por décadas honrando veteranos y bueno, mostrando la cruz de Cristo. Y no faltó quien pasó por allí y dijo, eso nos ofende a los ateos. Eso es un símbolo religioso que nos ofende. No debería estar allí, porque cada vez que la vemos nos produce un dolor emocional. Mentira, mentira, eso no es así. Que les produzca impresión y ni siquiera, lo que les produce es vamos a hacer algo para hacer un juicio, para que quiten esa cruz de ahí, porque no somos cristianos y no nos gusta. En realidad detrás ahí está el asunto y ellos lo saben perfectamente.
Ni siquiera hay tratamientos y terapias que se sepan para tratar ese tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque no existe en realidad ese tipo de asuntos. Y si en algún que otro caso existe, probablemente ha sido alimentado por el odio de otros. Y yo creo que es parte de la estrategia que se mueve detrás del telón, de la que venimos hablando ya por varios lunes, aquí en nuestro programa. Esa estrategia de quitar la sensibilidad espiritual de la gente y todos los símbolos religiosos que tengan que ver con el cristianismo. Observe que no lo hacen con otras religiones. ¿Cuándo fue la última vez que usted supo que un símbolo que se usan las mezquitas musulmanas ofende a alguien y alguien hizo un juicio? Es muy extraño. Quizá alguna vez se escucha, pero no, es muy extraño. ¿Cuándo usted vio a alguien que por ver a una persona con su vestimenta típica del Medio Oriente o con sus señales de que la persona es del Islam, de pronto le dio una fobia? Bueno, les dio temor. Cuando ocurrió lo de septiembre 11, sea que nos guste o no decirlo, había gente que le tenía bastante temor cuando veía a alguien, inclusive ciudadano americano, que era musulmán, porque pensaba son todos terroristas. Eso no es justo, desde mi punto de vista, no son todos terroristas. No es justo tenerles miedo, pero entiendo la sensación de precaución que había por lo que había ocurrido. Luego eso fue cediendo y ya no es algo muy normal, no ocurre normalmente. Pero ni en un caso así se produjo una islamofobia, como diríamos. Sí hay gente que es islamofóbica, pero tal vez allí uno podría decir, bueno, es una exageración, pero es un miedo que puede estar fundado o fundamentado en situaciones como la de septiembre 11. Y no estoy diciendo está bien, no estoy diciendo, bueno, hay un evento que, quieras o no, produjo un trauma en toda una nación y probablemente en otras, que quedó en algunos casos como un rastro de gran temor. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de odio. Lo que realmente llaman la gente cristofobia no es una palabra que en realidad es algo clínico, es algo real. En realidad es odio al cristianismo. Y el odio al cristianismo es un odio a Cristo. El Señor Jesucristo se apareció a Saulo de Tarso, el que fue después el apóstol Pablo, y le dijo, tu lucha, en otras palabras, no es contra los hombres, es contra mí, es contra Dios. Saulo, Saulo, yo soy aquel a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Yo soy a quien tú persigues. Pablo pensaba que estaba haciéndole un bien a la humanidad, destruyendo a los cristianos, eliminando la naciente iglesia cristiana. Y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy a quien tú persigues. Imagínense que eso ocurriese hoy y la gente se diese cuenta que la fobia que ellos dicen tener a Cristo es una forma de persecución y de odio hacia Él. Cuando le persiguen a usted o a mí como cristianos, cuando sus familiares o amigos o gente de trabajo o los medios de comunicación dan expresiones de odio hacia nosotros, diciendo que nosotros producimos miedo, temor, es contra Cristo el problema. Y eso es lo que entiendo que el Señor nos quiso decir ahí en la carta de Juan. No se asombren cuando esto ocurre, va a ocurrir y no es contra ustedes. Si me persiguieron a mí, el Maestro, por supuesto los van a perseguir a ustedes, mis discípulos. Así que escuche el programa de hoy. Hoy hemos hablado bastante en detalle acerca de lo que es conocido como la cristofobia y qué es lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Yo le recomiendo y es más, le pido que escuche ese programa porque es necesario prestar atención, estar atentos, apercibidos de las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro. No solo en el mundo, alrededor nuestro, alrededor suyo y mío, en cualquier país del mundo, y tenemos que aprender estas cosas y saber cómo manejarlas, ¿ok? Hasta mañana, si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.